Hola amigos de YouTube, hoy les traigo el Cap 2 parte 2, 3, 4 de Mako Kuru Dragón Negro. El Gamma Zenin no quitó su vista del viejo sapo al igual que todos los presentes. Trataban de averiguar el motivo por el que súbitamente el ser milenario se había enajenado del mundo. De repente, un pulso de energía descolocó a los observadores que se fascinaron y exaltaron cuando notaron algo de color negro moverse dentro del cristal. Empezó de forma fluctuante, creciendo y decreciendo constantemente para que en cuestión de segundos una neblina negra se despidiera del orbe envolviéndolo junto al gran sabio. Inmediatamente todos trataron de ir con él para verificar su salud, pero nuevamente aquel pulso sacudió toda la habitación. El que ve influye, el que ataca y destroza la unión de dos mundos, el que batalla en contra de los suyos. Enseñado y sin aprender, instruido e ignorante, recorre senderos sin nombre para encontrar su porte. Comenzó a hablar el sabio con una voz gruesa y espectral, paralizando a los presentes una nueva profecía. Gritó Fukasaku incrédulo, ya que, si bien presenció las pocas profecías que el sabio otorgó, nunca se hicieron de esta manera. Algo le daba muy mala espina. Forjador de caminos encuentra el suyo propio, bestia de mil mundos compareciente de los suyos. Perteneciente a los grandes, caído a lo más bajo, producto de luz y espejo guiador del unificado. Hombres y mujeres se inclinan ante su fuerza, ángeles y demonios le ofrecen lealtad y fiereza. Mao y Kami caen inevitablemente a su paso. Caído contra erguido, la paz perturbada, guerra sangrienta y horrenda de aquellos de poder inmolado. De repente el extraño cántico del sabio se detuvo, poco a poco la neblina negra se alejaba dejándolo al descubierto totalmente intacto, para alivio de muchos menos para Gamabunta, que observó como los ojos de su superior eran por completo negros. He visto el futuro, anunció con una voz gruesa e imponente, nada similar a la característica cansada que poseía, alertando a todos. Sin embargo, el gran sapo no se inmutó, sino volvió a ver al Gamma Zenin, quien estaba en una especie de trance ante lo que acababa de ocurrir. Grandes cosas están venideras, los que por el tiempo fueron olvidados surgirán una vez más, imparables e indomables. No habrá quien se interponga ante su llegada. La tierra se estremecerá y los pilares sobre los que los mundos se fundamentaron caerán. Todos los presentes se alarmaron. ¿Era una revelación del fin? Cavilaciones iban y venían en forma de susurros que se detuvieron, ya que el vidente siguió hablando. No obstante, hay esperanza. Aquellos que fueron marcados levantaran armas, lucharan como uno solo aún con el peso de su gran carga, destinados desde un principio al fracaso. Su voluntad los llevó a lo más alto y serán el nuevo pilar que fundamente el todo, y el mismo ser selló su destino y será él quien lo termine. Y cuando el final se acerque, en el momento donde todo se vea perdido, resurgirá, se levantará y su fuerza atravesará al mal. Terminó sus palabras mientras otra leve onda de viento salía de su ser, despidiendo los restos oscuros que lo tomaron en posesión. Tras esto su respiración se profundizó al tiempo que trataba de tomar todo el oxígeno posible en sus cansados pulmones. Sin embargo, sin ninguna señal su cabeza cayó. Gamma Zenin. Gritaron todos angustiados. Los sapos más importantes se acercaron viendo cómo Shima se posicionaba sobre el hombro de su superior para registrar sus signos vitales. Tras unos segundos, la anciana suspiró con alivio al notar los débiles latidos del viejo corazón. No se preocupen, solo está inconsciente, calmó a los sapos. Lo único que les faltaba era una histeria general. Además, aún no había candidato a la sucesión del puesto del antiguo sabio, por lo cual el clan podía sumergirse en caos. Shima dio instrucciones de que todos se alejaran y volvieran a sus tareas ordinarias. Vamos, fuera, fuera, aquí ya no hay nada que ver. El viejo necesita descanso, solo estorban, les dijo gentilmente la anciana mientras su marido volvía su mirada a su otrora aprendiz, quien seguía perplejo por lo que acababa de presenciar. Súbitamente se levantó y empezó a correr con dirección al estanque de teleportación. ¿A dónde vas, Jiraiya-chan?, gritó preocupado el maestro en Senjutsu al ver correr a su discípulo desesperadamente. Lo siento jefe, pero necesito ir con Minato, no hay tiempo para una convocación inversa. Sin más se zambulló en el agua esperando reaparecer a las afueras de la aldea sin lograr ver cómo el sapo se palmeaba la cara y negaba ante la estupidez del Sannin, que no recuerda que siempre hay un mensajero del otro lado del estanque. Se preguntó. Desde hace tiempo un mensajero era asignado de guardia cerca, más específicamente, se instauró desde que el 9 colas atacó. Suspiró y se encogió de hombros. Si no lo recordó, era su problema por ser tan cabeza dura. Por ahora su deber era atender al gran sabio y esperar lo mejor. Ninguna profecía fue dada de esa forma nunca. La forma, esa aura, esa intensidad, simplemente no se parecía a nada que hubiese visto antes. Era demasiado y oscuro. No, había otra palabra. Imponente.
Jiraiya salió del pequeño estanque con algo de dificultad, empapado y apurado se dispuso a ir en marcha a la torre Hokage para avisarle de lo ocurrido a su aprendiz. Realizó el sello de mano correspondiente y desapareció en una ráfaga de viento y hojas, todo esto sin notar al impresionado sapo que se preguntaba por qué el Zenin estaba tan agitado. El día era muy hermoso, había unas cuantas nubes, blancas sin señal de que habría lluvia, el sol brillaba con un cálido resplandor, el viento soplaba suavemente y los pájaros cantaban abiertamente antes de iniciar su travesía por los grandes bosques obras de Shoda y Hokage, primera sombra del fuego. La gente iba y venía en distintos lugares de la aldea, los equipos genin se reunían en busca de una misión o para socializar, los chunin hacían sus deberes diarios, los jonin se alistaban para realizar sus misiones asignadas o reunirse como solían hacerlo, los Anbu, lado oscuro, haciendo sus rondas habituales. En resumen, un día común dentro de Konoha. En esos momentos, el famoso Kiroi Senko se encontraba en su oficina, perteneciente a su persona desde el retiro de Sandaime Hokage. Revisaba los informes de las misiones, archivos pertenecientes a sus ninjas y alguna que otra petición por parte de los civiles, que iban desde quejas por trabajos incompletos hasta propuestas de matrimonio, que era el caso más raro pero aún así existente. Suspiró con cansancio después de leer la tercera carta de compromiso por parte de un rico comerciante que vivía en la capital del país esperando un matrimonio de su hijo mayor con su querida Aiko. Con resignación comenzó a redactar la negativa a dicho compromiso, preguntándose internamente si pararían eso de una vez. Sabía que en cuanto tuviera hijos los compromisos prácticamente lloverían, pero no espero que fuese tan rápido. A tal punto se había llegado que en más de una ocasión alguno de los miembros del consejo insinuó un matrimonio arreglado para beneficio del pueblo. Sabía que estos argumentos eran verdad, el consejo no tardaría mucho tiempo en tratar de arreglar algo con alguna nación para un tratado de paz por medio de una boda y para su desgracia sus hijos eran los primeros en la lista. Aun con esto defendería su posición para darles tiempo, que ellos encontraran a alguien con quien casarse o por lo menos darles tiempo de conocer a los candidatos, y esperar lo mejor. Terminó su carta, aflojó un poco sus manos y se reclinó en su asiento, tomando un pequeño descanso de su enorme papeleo diario, respiró profundamente, exhaló y se dispuso a continuar. Sin embargo, una de las ventanas de su oficina estalló en cientos de pedazos, la fuerza repentina empujó varias cosas que se encontraban sobre su escritorio, en específico, una pila alta de papeles. Casi como si lo viera en cámara lenta, observo la pila tambalearse. No trato de sostener la montaña de archivos más fue inútil cuando una mano se apoyó en su escritorio. Todos los papeles cayeron y se regaron por todo el suelo. Minato, necesito decirte algo, es urgente, gritó el Zenin peliblanco, con obvia prisa que se desvaneció cuando vio a su otrora alumno de rodillas en el suelo gimoteando ante su papeleo revuelto. Me llevo todo el día y ahora, y sollozaba de forma baja apenas audible para su maestro, quien tenía una enorme gota de sudor recorriéndole la nuca. Minato, esta sí. Antes de completar su pregunta fue jalado del cuello y zarandearlo múltiples veces mientras el rubio comenzaba a gritar, que si estoy bien. Me levanté antes de las 5 de la mañana para hacer esto y cuando termino llegas a echarlo a perder, ¿crees que estoy bien? Termino y enseguida lanzo a su profesor a un lado, tratando de recoger todos sus documentos para ponerlos en orden. Tras otros regaños, algunos documentos puestos en orden y un par de golpes al albo, Yondaime Hokage volvió a sentarse en su silla, cruzó sus brazos. Muy bien, ¿de qué quieres hablarme, sensei? Preguntó, sabía muy bien que para que su maestro irrumpiera de esa forma tenía que ser grave, casi como si fuese un recordatorio. El viento sopló por la ventana destrozada causando que la pila de papeles recuperados volviera a caer, causando que los ojos del líder de la aldea se oscurecieran y el estudiante del tercero orara por su vida. No, por favor, suplicó el peliblanco sabiendo que podía recibir un buen par de golpes por parte del rubio, y ciertamente prefería evitárselos, eso lo reservaba para las señoritas y bueno, nadie nunca vio que no le gustara el sado. Salió de sus delirios lujuriosos cuando notó pequeñas lágrimas al borde de los ojos del Hokage. No voy a dormir esta noche, se lamentó prácticamente llorando, dando por alto la mirada incrédula de Jiraiya. Vamos, no puede ser tan malo, comentó inocente, cosa que lamentó cuando vio como los ojos de Minato se tornaron rojos y le daba una mirada furiosa como nunca antes vio. Está bien, mejor ya no hablo, se disculpó levantando sus manos en señal de rendición. Dejando de un lado las tonterías, el ambiente se tensó cuando el Zenin peliblanco nombró a Ogama Zenin. Con detalle contó todos los acontecimientos transcurridos hace unos cuantos minutos, y prestó sumo énfasis en las palabras dichas, en la nueva profecía del futuro, aquellos. ¿No deberían ser dos?
Cuestionó el rubio recordando vagamente la anterior profecía. Se supone que el ser de destrucción era Kyuubi y que en algún momento sus hijos deberían dominar su poder para ser guiados por él, alzándolos de la oscuridad que implica ser un Jinchuriki, evitando el regreso del ser antiguo quien supuestamente traería la destrucción del mundo. Sí, la profecía decía algo sobre los que fueron marcados, pero ¿quiénes podrían ser? Se preguntó más a sí mismo que al rubio, trataba de encontrar a quién se refería. Decía marcados, ¿y si esta marca se refería a ser Jinchuriki? ¿Se referiría a alguno de otra aldea? No, la profecía decía el mismo ser, por lo tanto, si era un contenedor tendrían que ser de un mismo Biju. ¿Qué significaba? ¿Podría ser Kusina? Volvió a preguntar el Gama Zenin, a lo que el Namikaze asintió. Esa era una posibilidad viable. Después de todo, ella había sido la anterior contenedora de la bestia, por lo que implica que podría haberla marcado. Sin embargo, todo eran suposiciones, no podían saber exactamente a qué se referían, pero lo más probable era que sus hijos volviesen a ser los elegidos. Encajaban perfectamente, la única falla sería la cantidad, pero nada decía que fuesen más de 2. No lo sé, todo parece tan ambiguo, es mucho más complicado que la vez anterior, confesó a un pensante, meditativo de las acciones a tomar. Esto implicaba algo grande, tan grande como nunca antes se haya visto. En ese caso habrá que tener un último punto de vista y creo saber quién será el indicado para darla. Con esto el albo se levantó de su silla enfilándose a la ventana con la que previamente se había estrellado en camino a ver a su mentor. Si alguien se podía jactar de ver casi todo lo que tenía el mundo, ese sería Sandaime Okage. Después de todo, ¿quién más puede decir que participó en las 3 grandes guerras shinobi? Solo se le podía ocurrir al Sandaime Tsuchikage, tercera sombra de la tierra. Nadie más podía estar a la altura del viejo Hiruzen Sarutobi en ese aspecto. Tras la salida de su sensei, el líder de la aldea se reclinó en su silla. Cuando pensaba que las cosas no podían ir peor, la puerta de su oficina se abrió casi al mismo tiempo que sus últimos documentos caían. Okage-sama, se me informa que fue una voz femenina la que comenzó a hablar, perteneciente a una mujer de mediana edad, tal vez unos 30 y tantos, complexión estándar, de un curioso cabello color verde pálido, que iba vestida con un conjunto de falda larga y camisa de botones ambos de color gris. Esa era la asistente del Okage, Miya, quien en esos momentos tenía una gran gota recorriéndole la nuca ante la visión de su jefe dándose de golpes contra el escritorio. No tardó en ver los papeles desordenados y entendió lo que pasaba. ¿Otra vez va a salir tarde?, preguntó, haciendo que el aura del rubio se volviera gris. En ese caso tendré que informarle a Kusina-sama, le informó, recibiendo lo que parecía un sí medio dado por el rubio. Antes de retirarse recordó algo que le había estado molestando durante varios días y ahora tenía la oportunidad de preguntar. Disculpe Okage-sama, ¿cómo se encuentra su hijo? Cuestionó. El ojiazul levantó su cara del escritorio mostrando una pequeña sonrisa. Bien, Yusei y Aiko han progresado mucho en estas semanas. Me atrevería a decir que ya están al nivel de un genin. La secretaria se mostró asombrada. Después de todo, los niños no tenían ni 10 años, pero ya estaban a nivel de un ninja aún de baja categoría. Era un gran logro. Tal vez los rumores sobre nuevos prodigios a la altura de Itachi Uchiha y Kakashi Atake eran una realidad. La mujer frunció el ceño recordando lo que realmente provocó su pregunta. Sí, ya sabía eso, los mellizos vienen aquí muy seguido. Yo me refería a su otro hijo, el mayor, Naruto. La cara del ojiazul se mostró un poco perpleja mientras los engranajes en su cabeza empezaron a rodar, dando, después de unos segundos, un clic que comenzó a rodar imágenes en la memoria de la sombra del fuego. Ah, sí, se encuentra bien, respondió en un tono apagado, como si se avergonzara de algo, cosa a la cual la secretaria no dio importancia, simplemente sonrió. Me alegra, normalmente viene aquí 1 o 2 veces por mes, pero ha pasado mucho tiempo desde que lo vi la última vez. Supongo que estará jugando por allí. Con una sonrisa salió de la oficina, dejando muy pensativo a Yondaime Okage, quien volteó su mirada a una de las pocas cosas que se mantenían en pie en su escritorio. Una fotografía familiar. Allí estaban él, su querida Kusina-chan, sus hijos Yusei, Aiko y ¿dónde estaba Naruto? Lamentablemente, no sabía la respuesta de eso. El tiempo había pasado. ¿Cuánto había sido realmente? El chico no recordaba. Las que creyeron que serían las más tediosas clases de su vida se transformaron satisfactoriamente en clases donde aprendió una gran variedad de cosas, pero todavía quedaba mucho por aprender según las palabras de su mentor. El conocimiento era un arma de gran poder, abría las llaves a muchas puertas antes de siquiera verlas. Por eso mismo se encontraba esculcando su polvosa mochila. Chisiki le dio un pequeño receso, por lo cual decidió ver si aún quedaban alimentos enlatados. Para su desgracia solo quedaba una lata de atún que estaba próxima a caducarse, por lo que no perdió tiempo y empezó a devorarlo.
Después de su pequeño almuerzo siguió hurgando entre sus cosas, el dragón del conocimiento ya le había enseñado mucho en el relativamente corto tiempo que se encontraba en ese lugar, tal vez él pudiera enseñarle una cosa o dos. Tan enfocado estaba en su búsqueda que no notó al ser draconiano a sus espaldas. ¿Qué haces, Naruto? Preguntó curioso ante la intensidad de la búsqueda de su aprendiz, que no respondió sino hasta unos segundos después de forma muy animosa. Sí, aquí está. Gritó al tiempo que alzaba en sus manos un libro de buen tamaño, grueso denotando su extensión y algo viejo. Mira, este libro me lo regaló Shizune, cuenta distintas leyendas sobre el mundo, o al menos se supone que eso debería decir. El dragón se extrañó con esas palabras, pero Naruto le respondió que la razón es que era un regalo por su cumpleaños y que nunca había tenido tiempo de abrirlo. Emocionado, abrió el escrito y sonrió ante las bonitas imágenes que podía apreciar, detallados artísticos que relataban una pequeña historia, la primera de la antología. Sin embargo, cuando llegó al final de esta se encontró con una página en blanco, y luego otra y otra y otra y otra, y dio vuelta rápidamente a todas las páginas, y cuando llegó al final volvió a hacerlo, volvió a repetirlo varias veces esperando que el contenido desaparecido de las hojas volviera a él. Después de unas 7 veces el inadvertido ser del conocimiento, quien lo veía desde hace rato, decidió intervenir en el asunto notando la preocupación del chico. Es más de lo que puedes ver a simple vista, habló sorprendiendo al joven, quien se preguntó cómo rayos había llegado sin que él se diera cuenta. Espera, ¿y cómo es eso? Al chico le entró la duda esperando saber por qué estaba en blanco su libro. El ser draconiano acercó su cabeza al rubio y exhaló con fuerza causando una leve incomodidad al chico. Velo por ti mismo, Naruto. Tú ya no eres un humano, eres un Ryujin y como tal has adquirido muchas habilidades, entre ellas se encuentra lo que denominaremos como Ryugan, ojo de dragón. Con él puedes ver más allá de lo evidente, solo concéntrate en tus ojos, siente cómo el poder fluye en ellos y déjalo salir, le dijo sin ningún reparo. Se supone que no debería enseñarle nada de eso, pero sería mejor que viera las cosas por sí mismo. No hay nada oculto para el ojo de un dragón, por lo que mientras más pronto supiera de ellos mejor podría usarlos. El rubio no objetó nada, simplemente siguió las instrucciones dadas cerrando sus párpados, concentrándose en ellos. Después de unos segundos el chico los abrió revelando que sus ojos plateados brillaban con un color celeste y su pupila adoptaba una forma reptiliana. Naruto perdió el aliento por un instante, todo era tan claro ahora, parecía como si su sentido de la vista se hubiese ampliado miles o millones de veces, veía absolutamente todo, el mismo viento meciendo levemente las plantas, un débil destello blanco que se esparcía por todo. ¿Acaso esa sería la fuerza de la naturaleza? No tenía ni la más mínima idea. Un golpecillo en la parte posterior de su cabeza le recordó el por qué estaba usando eso, así que fijó su nueva vista en el libro que tenía en sus manos y amplió su mirar cuando observó la realidad del libro. En cada una de sus hojas se encontraba lo que parecían ser sellos de almacenamiento, para ser más específicos, como los que veía en los libros que sus hermanos usaban en sus lecciones iniciales. Sin demora se dirigió a la primera página en blanco, con sus dientes se causó una pequeña herida en su pulgar derecho y untó la sangre en el papel. Con un resplandor y un puff apareció un pequeño cúmulo de humo. Después de esto un pergamino cayó a los pies del rubio, quien lo tomó para ver el símbolo de un abanico, el símbolo del clan Uchiha, y lo desenrolló encontrándose con lo que parecía una carta, la cual empezó a leer. Para Uzumaki Naruto. Hola Ototo, creo que no esperabas nada de esto, ¿verdad? Por mucho tiempo estuve pensando la forma de darte un verdadero regalo de cumpleaños, algo realmente especial. Lamento el hecho de que, si estás leyendo esto, yo ya no esté contigo. Este pequeño sello dentro del libro estaba diseñado con el único propósito de hacerse notable después de unos días de mi muerte. No sé del todo que también funcionara, ya que soy algo torpe en el Fuinjutsu. Espero que tú seas mejor, ¿vale? Bueno, el caso es que sé perfectamente que moriré. No te preocupes por mi pequeño hermano, no sentí nada en lo absoluto, hice lo que tenía que hacer y estoy orgulloso de ello, aunque posiblemente haya fallado. Si tengo algo de que lamentarme tras mi muerte, eso sería el haberte dejado solo. Probablemente tú sufriste esto mucho más que yo. Sin embargo, hay más en las sombras de lo que puedes ver. Me temo lo peor ya que no estoy vivo. Debes cuidarte, ¿entendido? Tiempos oscuros están por llegar a Konoha y me temo que posiblemente quedes involucrado en todo. Mantente al pendiente, recuerda, no te fíes de nadie, ni siquiera de Itachi. En el remoto caso de que te encuentres con alguien llamado Danzo, no confíes en él. Te he dado todo lo que podía para que estés a salvo, pero nunca pude terminar tu formación, por lo que en las siguientes hojas podrás encontrar todo lo necesario para completar tu entrenamiento ninja.
La primera cosa que debes aprender serán las técnicas que están en el primer rollo, todas las especificaciones necesarias están allí, con eso espero que puedas prepararte. Quisiera decirte que te hagas fuerte y protejas la aldea tanto como yo lo hice en vida, pero sé que eso no será posible. Sé muy bien que tú estás destinado a algo mucho mayor que estar dentro de la villa, así que recuerda que hagas lo que hagas siempre estaré orgulloso de ti, estaré apoyándote desde el otro mundo sin importar a dónde vayas. Lo único que te pido es que crezcas fuerte, como una persona de bien y que te cuides mucho, no quiero verte por aquí sino hasta muchísimos años. Vive, haz todo lo que tengas que hacer, no te quedes con ningún pendiente en vida. Recuerda, cásate con una buena mujer, protégela y ten muchos hijos, enséñales a ser como tú eres y cuando no te quede nada por hacer, bueno, espero poder verte una vez más. Yo y no puedo expresarme y has sido lo único que tenía desde la muerte de papá, te he visto crecer por estos años, hemos hecho tanto juntos, hemos llorado, reído, bromeado, jugado y realmente siento que somos hermanos y Naruto, sé que harás cosas que ni siquiera puedo imaginar, lo único que puedo desearte es buena suerte en el viaje que estás por comenzar. Siempre mantente firme, demuestra esa determinación tan férrea que tienes y por sobre todo nunca te rindas porque nada es imposible. Espero que con esta carta puedas encontrar fuerza y consuelo en los momentos más oscuros, pero ten en mente que aún en aquellos momentos de desesperación siempre habrá un rayo de esperanza. Cuídate mucho y recuerda, patéales el trasero a esos niños mimados que tienes por hermanos para que sepan siempre que el poder no se regala, se gana y se obtiene por mérito propio. Te quiere, Uchiha Shisui, tu hermano mayor. El joven ojiplateado estaba llorando, llorando como no lo había hecho desde aquel día en el bosque de la muerte. Sentía tantas cosas en esos precisos momentos que incluso con todas las palabras del mundo sería difícil de describir, y aun con todo eso, con sollozos escapando de su boca, sonrió. Chisiki observó todo, entendió rápidamente qué pasaba pues él leyó la carta del pergamino por lo que dejó al niño sacar todos esos sentimientos, sabía muy bien de las relaciones humanas y lo que experimentaba el niño era un huracán completo. Después de que el niño releyó la carta, sonrió e incluso rió para sus adentros, se limpió el rostro y dio una gran sonrisa llena de dientes que expresaba una amplia felicidad pero también curiosidad y, en el fondo, un poco de malicia. Volvió a verter un poco de sangre en la siguiente hoja como lo decían las indicaciones y tras un puz cayeron 2 rollos esta vez. Los tomó con cuidado y extendió el que tenía escrito Ichi, 1, dejando ver su contenido donde se veía claramente el nombre de una técnica en particular. Kage Bunshin no Jutsu, técnica de clones de sombra, después de esto venían instrucciones en su uso y particularidades las cuales comenzó a leer, mientras lo hacía, con cada palabra que leía su sonrisa se ensanchaba de tal forma que el dragón del conocimiento podría jurar que una proyección del señor del apocalipsis se formó detrás del niño. Sacudió la cabeza por sus ideas Naruto-san, lo que sea que estés leyendo puede esperar, primero tenemos que terminar con tus lecciones. Después viene el entrenamiento físico, hasta entonces con su cola, bruscamente tomó el libro y los pergaminos para lanzarlos dentro de la cueva donde residía, oye. Escucho gritar indignado al rubio nada de peros, no habrá práctica de ninguna energía durante mis lecciones, hizo caso omiso a las protestas del pequeño, por lo que simplemente se puso delante de la cueva para postrarse la decisión no es mía chico, esas son mis órdenes. Así que esfuérzate en terminar las lecciones, cuanto más rápido aprendas más rápido podrás pasar al entrenamiento de tus habilidades. Terminó volviéndose a acomodar para seguir con su cátedra a lo que el hijo del dragón negro no pudo replicar, mejor dicho, no podía replicar ya que no importaba lo que hiciese la diferencia entre su maestro temporal y la suya era tanta como la del infierno al cielo. Suspirando se volvió a sentar, por lo menos las clases llegaban a ser muy buenas, ya no se exasperaba como lo hacía con las lecciones sobre historia ninja. La verdad es que tenía muchas cosas en la cabeza por la carta recién leída, sin embargo dejó pasar aquellas dudas por el momento, en su haber se encontraba mucho de eso para pensar, más específicamente los 10 años que se supone su entrenamiento duraría. Lo único que hizo fue sonreír nuevamente debido a una palabra plasmada en el pergamino y que había logrado divisar. Shunshin no Jutsu, técnica del cuerpo parpadeante, la cual su hermano perfeccionó a tal nivel que fue llamado Shunshin no Shisui, Shisui del cuerpo parpadeante. Los siguientes años de formación serían sin duda de los más interesantes de su vida. Por ahora se dedicó a prestar atención a su maestro, sin saber cómo el mundo de los humanos cambiaría drásticamente en aquellos años. XX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 
El tiempo, jugando con su poder como normalmente suele pensarse, corrió de tal forma que pareciese todo se va en un pestañeo. Meses se fueron cual viento, simplemente lo hizo como siempre lo hacía, sin embargo no todos lo notan de esa manera, no siempre es así de fácil después de lo que ha sucedido. Primero fue el tema de la ya tan discutida insurrección Uchiha. Durante mucho tiempo tanto Minato como Hiruzen trataron de llegar a un acuerdo con el líder del clan, Fugaku, quien para ese momento ya tenía demandas ridículas que aún así tuvieron que tomarse en cuenta, ya que cualquier cosa era mejor que una guerra civil. Sin embargo el tiempo hizo de las suyas, ya que la espera se hizo cada vez más corta. Llegó el punto donde Yondaime no quería recurrir más, no había otra alternativa. Aquel día se sintió horrible, las órdenes que fue forzado a dar, que Kami lo amparara por eso. Aún lo recordaba claramente, como uno de sus mejores activos Anbu, Uchiha Itachi, fue designado por los ancianos consejeros Shimura Danzo, Utatane Koharu, Mitokado Omura y su antecesor Sarutobi Hiruzen. Si bien su antecesor y él estaba en contra del plan, los tres restantes lo apoyaban. Cuando el momento llegó no tuvo más opción que aceptar, ya que no existía otra salida. Esa misma noche, Itachi manchó su prestigio y nombre con tal de salvar a la aldea, eliminando a prácticamente todo el clan a excepción de su hermano menor Uchiha Sasuke y a muchos niños, ya que fueron considerados inocentes de cualquier culpa. Claro que había otra razón detrás de todo, el consejo deseaba mantener una línea de sangre tan poderosa como lo era el Sharingan, por lo que necesitaban a varios miembros con vida para asegurar un nuevo clan totalmente leal a la aldea. Fueron definitivamente días difíciles. Pero no era lo peor, como recordaba ese día, tan nítidamente, todo lo que ocurrió, y al recorrer sus pensamientos no podía más que maldecirse a sí mismo por dejar que pasara. XXXXXXX flashback XXXXXX, hace 4 meses. Regresaba a su casa después de un gran día de trabajo, se sentía feliz porque había logrado salir temprano de su tedioso papeleo y podía ir caminando tranquilamente a casa, relajarse un rato leyendo en su sofá y esperar pacientemente la deliciosa cena que su esposa cocinaría. La vida era buena. Sin embargo, a pesar de la despreocupada imagen que llevaba en el exterior, su mente era por completo diferente. Después de todo, las palabras que su asistente Miya retumbaban en su cabeza por el último par de semanas. Si bien en un principio no hizo mucho caso, la fotografía en su escritorio era un recordatorio constante de su ausencia en la vida de su hijo. Después de todo, qué mejor recordatorio que tener una imagen donde toda su familia a excepción de Naruto se encontraba en ella. La verdadera razón de que se estuviese preocupando más estos recientes días era debido a que trató de encontrar una imagen de Naruto en algún lugar de la casa y no le gustó nada lo que encontró. La razón fue precisamente que no encontró nada. Buscó en todos los lugares de la casa, desde la sala, el cuarto de sus hijos, pero no encontró nada. Se sintió pésimo. ¿En serio su hijo estaba tan enajenado a su familia? Mientras su sala estaba prácticamente tapizada de fotografías y retratos familiares, en ninguna de ellas se encontraba su primogénito. De hecho, la única que pudo encontrar fue una imagen un poco descuidada en un álbum donde se veía a sí mismo y a su esposa el día en el que el pequeño nació. Quería decir algo o pensar algo más, no podía. Su atención siempre se salía de su propio control y cuando menos lo esperaba ya no recordaba el tema. ¿Cómo era eso posible? Era su hijo por Kami. Y su primogénito, nada menos. ¿Cómo rayos había pasado esto? Siempre lo quiso, lo protegió, por eso mismo le prohibió el entrenamiento junto a sus hermanos, ya que si un Jinchuriki por sí mismo es peligroso, no se hable de dos, más cuando el sello que los contiene tiene fugas intencionales con el fin de aprender a dominarlo. Un solo error le podía costar la vida. Esa fue la razón por la que solo se les permitía entrenar con él y con su madre, porque no existía otro en el pueblo, a excepción de Hiruzen, capaz de contenerlos. Ahora que eso pasaba por su mente, lo recordó, el motivo principal de que Naruto se haya alejado. No estaba con él. Con el entrenamiento de los niños, sus ocupaciones como Hokage y las misiones de Kushina, no pasaba tiempo de calidad con su primer hijo. Ahora que lo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que hablaron? No recordaba una conversación de verdad más allá de un hola ocasional cuando lo veía en casa por la noche. De nuevo venía otra pregunta: ¿por qué su hijo estaba despierto a tales horas de la noche? Cada vez sus pensamientos se hacían más profundos y cada vez se sentía peor. Al final solo pudo resumir todo en una pregunta. ¿Qué tanto sabía verdaderamente de Naruto? Sin saberlo ya estaba frente a la puerta de su casa, desatendido del todo por sus cavilaciones, a tal grado que chocó con la puerta y se dijo al tiempo que se frotaba la nariz por el impacto. Entró cómodamente a su casa, aún pensativo.
Notó como el calzado tanto de su esposa como de sus hijos se encontraba en su lugar, además del rico olor a comida casera que salía directamente de la cocina, así que no tardó en deducir que todos estaban en casa esperándolo para cenar. Sonrió feliz de que su familia lo esperaba hasta que como un golpe sus pensamientos regresaron a su mente y posó sus ojos de nuevo en donde se encontraba el calzado, notando como había un par extra el cual pertenecería a Naruto. Sonrió nuevamente cuando un nuevo pensamiento cruzó su mente, tal vez podía conectarse un poco con su hijo mayor. Lo único que no notó fue la delgada capa de polvo encima de estos. Feliz, caminó a la cocina siendo recibido por un abrazo de los mellizos quienes lo sujetaban con fuerza. Tou-chan. Gritaron juntos al ver a su padre, pues raras eran las ocasiones en que cenaban todos juntos, normalmente solo eran ellos y su madre. Prácticamente se lanzaron contra él en un gran abrazo. Después de poder moverse y darles una rápida explicación a sus pequeños, procedió a ir con su esposa Minato-kun. Dijo feliz al tiempo que le daba un amoroso abrazo seguido de un gran beso. Le alegraba ver a su esposo después de la semana que estuvo fuera de la aldea, y qué mejor para celebrar que su gran cena especial de ramen Fukusina, su mejor receta. Ajeno a los alegres pensamientos de su esposa, el rubio mayor pasó a tomar asiento en su lugar correspondientes, observando cómo sus hijos interactuaban como lo harían cualquier pareja de hermanos, algo así entre amistad y enemistad, difícil de describir, sin embargo muy hermoso para cualquiera que lo viera. Su ceño se frunció otra vez, viendo el asiento vacío porque hasta ahora lo veía. Si no mal recordaba, Naruto nunca comía con ellos, normalmente llegaba tarde a casa y ni siquiera saludaba, casi nunca estaba con ellos y se enajenaba demasiada, en ocasiones no salía de su cuarto durante todo el día. Todo esto combinado a su falta de relación en general con las personas podrían describir a lo que comúnmente se llama rebelde, pero era ilógico ya que el chico ni siquiera había cumplido los 10 años y cierto. Sacudió su cabeza y sonrió, tal vez el llegar temprano le abriría las puertas a Iko-chan. Llamó a su hija, quien inmediatamente lo volvió a ver. ¿Podrías llamarle a tu hermano? Preguntó a la pequeña, quien le dio una mirada extrañada. Pero si aquí está Otou-san, le respondió señalando a su mellizo, que ni por aludido se daba, solo olfateaba el tan delicioso ramen que su Kaa-chan preparaba. No, me refiero a tu hermano mayor, Naruto, rectificó el adulto, provocando una mirada extrañada de la pelirroja desde cuando su padre le hablaba a su hermano. Después de unos segundos simplemente se encogió de hombros pensando que tal vez solo era curiosidad o alguna otra cosa de su padre. Se levantó y comenzó a caminar hacia las escaleras en dirección a la habitación de su raro hermano. ¿Por qué el raro? Simple, casi nunca lo veía, siempre fuera de casa u oculto en su cuarto, pero ¿qué más podía esperar de él? Siempre fue así. Subió con cuidado y al poco caminar se encontró con la puerta de la habitación. Tocó sin recibir respuesta, volvió a tocar encontrándose con el mismo resultado. Después de unos intentos más y algo enojada, tomó el picaporte de la puerta abriendo la misma. Tardó unos segundos en procesar lo que observaba y una vez que su cerebro captó la información gritó, «¡Papá!», alertando a todos en la casa, que corrieron a ver lo que pasaba a Iko-chan. «¿Estás bien?», preguntó preocupada Kusina, que fue la primera en llegar, mas no obtuvo respuesta, solo siguió la fija mirada de su hija al interior de la habitación e inmediatamente se tapó la boca con sus manos reprimiendo un grito. XXXXXXX. Fin del flashback. XXXXXXX. Aún lo recordaba nítidamente, el cómo llegó a la habitación de su hijo para encontrarla totalmente destrozada, las paredes, la cama y el armario convertidos prácticamente en astillas, sangre seca salpicada por todos lados, varios kunai y shuriken incrustados diferentes puntos, además de matas de cabello rubio esparcidos por todo el lugar. Su esposa prácticamente se desmoronó allí mismo. ¿Cómo pasó eso? Atacaron su propia casa y ni siquiera se dio por enterado. Levantó su vista al sentir otra presencia en la oficina, encontrándose con uno de sus cazadores espaciales, a quien le dio una mirada esperanzada, mas solo recibió una negación con la cabeza antes de golpear el escritorio con fuerza. Desde aquel día mandó a Susanbu por toda la nación en busca del niño, pero nada, ni siquiera la red de espías de su maestro había sido capaz de encontrar algo. Después de 4 meses, según sus palabras, fue como si de un momento a otro se esfumara de la tierra, pero eso no era posible. Él mismo vio la sangre y los signos de batalla. Posicionó su cabeza entre sus manos, pasándolas aleatoriamente sobre su pelo. El remordimiento no le dejaba en paz ni de noche ni de día. No había dormido bien desde esa noche, al igual que su esposa. La razón.
Lo vio todo, no solo aquellas marcas que aún seguían en su casa por si fuese necesario, no, vio el estado de la habitación del niño, de su hijo, no tenía nada, no había más que un cambio de ropa desgastada, no existían fotos, juguetes, nada que se supone un niño debería tener como el cuarto de los mellizos que se encontraba plagado de regalos, fotos y demás cosas. En el cuarto de su primogénito solo se encontraba el polvo, grandes cantidades de polvo marcando su ahora clara estupidez. Simplemente se volvía a preguntar qué es lo que había hecho. Solo desatar lo inevitable. Ahora mismo su hijo pasaría sabe qué cosas, torturas o alguna clase de experimentos en busca de conseguir los tan anhelados genes Uzumaki. ¿Seguiría vivo al menos? ¿Y si lo vendieron? ¿Cuál sería su suerte? Cada cosa que pasaba por su cabeza solo lo hacía culparse más, si tan solo hubiese sido más atento, si tan solo hubiese estado con él como cualquier padre debería haberlo hecho, tal vez en esos precisos instantes se encontraría con él, con su madre y sus hermanos siendo la familia que se supone deberían ser. Sin embargo, eso ya no sería posible porque, sin que la cuarta sombra del fuego lo supiera, quien se supone era su hijo, ya había encontrado a un verdadero padre. 99 y 100 y 101 y 102 y 103, vamos aún estás muy lejos de las 3000. Gritó Agnología al ver a su hijo realizar lagartijas comunes como él las llamaba, bueno, de común solo tenían el nombre ya que ahora el rubio se encontraba apoyando tanto sus manos como sus pies a enormes pilares de roca que eran incluso más altos que el dragón negro, dejando así el resto de su cuerpo suspendido a través de los puntos de apoyo, sin contar claro la enorme roca que fácilmente era 6 veces su tamaño sobre su espalda. 105 y 106 y no te detengas. Gritó el ente del apocalipsis golpeando los pilares con su cola haciendo que el chico se aferrara más fuertemente a los pilares tratando de no caer. Esto es el infierno, pensó apurado el chico quien estaba cubierto por suciedad y sudor. Había terminado sus estudios satisfactoriamente en 1 año y medio a la mucha sorpresa de los dragones, no sabían que cuando el joven se proponía algo no dejaba que escapase de sus manos. Una vez terminado su adiestramiento en los conocimientos pasó al entrenamiento físico, sin embargo nunca esperó que su nuevo padre fuera un sádico negrero dije. No te detengas. Gritó fúrico golpeando otra vez por lo que el niño siguió con la esperanza que después de esto el entrenamiento fuera para mejor y nunca esperaría que lo que seguía estaba más allá de lo que muchos considerarían infierno. Y sí, era de ese modo, ya que mientras el tiempo pasaba el entrenamiento tipo dragón llegaba mucho más allá de lo humanamente posible. ¡Corre! Escucho el grito y aumento su paso al ver a sus espaldas un inmenso muro de fuego que venía a carbonizarlo por lo que aún con sus cansadas piernas siguió corriendo. Vamos mocoso, esto solo es el calentamiento habló Agnología antes de escupir otro torrente mortal de llamas que se cernían sin compasión sobre su estudiante que en estos momentos se encontraba corriendo portando un chaleco extraño, que él calculaba, llegaba a pesar unos 750 kilogramos, más o menos, cosa mortal para cualquier humano normal pero para un Ryujin no era más que cuestión de adaptarse, después de todo no tenían las mismas limitantes físicas. Como las aguas de los ríos fluyen, igual lo hacía el tiempo celosamente custodiado por su guardián dragón. El que alguna vez fuese un niño débil y relegado cambió drásticamente, su cuerpo y su alma fueron reformados en las poderosas llamas de lo primordial, le fueron concedidos tanto el poder como los conocimientos. Se convirtió en un dragón con forma humana. Entrenamiento sin precedentes o lógica, conocimientos de eras pasadas, fuerzas de mundos distintos, con estos y muchos más sucesos, en un abrir y cerrar de ojos, 10 años pasaron dentro del Ryukai. Los 4 grandes dragones se encontraban observando a su protegido, bien en su mayoría orgullosos lo que el chico pudo lograr con su determinación, el poder y la fuerza que había adquirido en relativamente tan poco tiempo, ciertamente era algo de que enorgullecerse. ¿Estás llorando?, preguntó un curioso Kaishi al Kokuryu que se encontraba a su derecha. Claro que no, idiota, y solo y me entró una basurilla en el ojo y Sniffy crecen tan rápido, murmuró el imponente dragón negro quien se sacudía las lágrimas de sus ojos ante las miradas incrédulas de Sonza y Kaishi y la diversión de Hikan. Agnología decidió dejar eso a un lado y avanzó ante su hijo quien lo miraba con una sonrisa entre burlesca y amable. Ya tengo que irme, Otou-sama, le dijo el rubio quien después de un tiempo llegó realmente a considerar al ente que se encontraba frente suyo como un padre y como tal lo nombraba bien. Has crecido mucho desde el día en que te traje a Kiryunosuke,
Hijo barra protección del dragón, el chico hizo una mueca ante el apodo que el ser reptiliano le dio durante sus entrenamientos, no le desagradaba y mucho, más seguía llamándose Naruto. Después de lo que podría considerarse un abrazo, el blondo se soltó de la cola del señor del apocalipsis y pasó a la orilla del mundo de los dragones, la forma en la que conectaba con el mundo de los humanos, el lugar al que llegó ya hace tantos años. Recuerda, aprende todo lo que puedas y estate atento, algo se mueve entre las sombras no solo de los humanos, dijo con algo de pesar, pues si bien sabía lo que ocurriría en algún momento del futuro, solo podía esperar lo mejor, por eso mandaba al chico desde ese momento, para que adquiriera lo que no podía darle: experiencia. Lo sé, padre, cumpliré mi misión. Despídeme de todos, ¿está bien? Comentó recibiendo una afirmación por parte del ente apocalíptico recordando la misión que le fue dada, una encomienda a cumplirse, frunció el ceño, lo único que le incomodaría sería darle sus despedidas a todos. Lo único que me resta decirte es que estoy orgulloso. Ve, y demuéstrales, el renacimiento de los poderosos Ryujin. Con esas palabras el chico saltó de la ladera con un nuevo objetivo. El Ninjenkai no sería lo mismo nunca más, después de todo, el momento predestinado se acercaba y sus principales artífices ya habían hecho sus movimientos. Sería cuestión de esperar para ver cómo acababa aquella historia iniciada hace tantos eones. El momento en que ambos colisionen. Ya estoy de vuelta, mundo. Fue el grito que se escuchó en todos lados, audible solo para unos cuantos. Era el grito que marcaba el inicio de una nueva era.